Ahora sí, grande Miro. Entonces vuelvo a repetir lo que habíamos comentado. Si entregaron el trabajo parcial, no hay ningún inconveniente, pero si todavía no pudieron entregarlo y ven que no pueden llegar a entregarlo, la idea es que tienen 2 semanas más para poder hacer la presentación. Por lo tanto, cualquier duda que tengan en estas 2 semanas sobre la entrega y demás, pueden hacerlas, sea por la mensajería del aula virtual, o por el grupo de WhatsApp, o por el Instagram, o por el medio que les quede más cómodo para comunicarse. Ese era, por un lado, el mensaje. Y por otro lado, la idea es un poco avanzar en alguno de los temas que veníamos comentando entre las unidades 3 y las unidades 4. ¿Por qué entre las unidades? Eh, Hay algunos temas que los vamos a quitar del programa por motivos más que obvios, porque la realidad es que eh, hay un texto sobre la pandemia que pues, en algún punto estaría bueno que lo prioricemos. Y entonces, lo que sí sería interesante es que trabajen directamente, si les parece. Déjenme un segundo que abrimos para darles directamente desde el aula virtual. De la unidad 4 es importante el texto El orden mundial al inicio del siglo XX. ¿Por qué ese texto? Básicamente porque muestra un poco cómo, junto con el proceso de fin de la Guerra Fría, es decir, de desestructuración de ese mundo bipolar, y junto con el proceso de emergencia de ese mundo que se empieza a estructurar en función de bloques, es decir, la emergencia del mundo multipolar, sobre todo en la década de los 90, lo que va a ir creciendo justamente es por un lado una reestructuración de China y finalmente, junto con la globalización, ese nuevo orden mundial iba a encontrarnos ya a inicio del siglo XXI con China como una nueva potencia. Dicho esto, ese texto es importante por ese motivo. En segundo lugar, el segundo texto que es importante en este orden es, disculpen un segundo que el segundo texto importante es un texto de la unidad 3, donde nosotros veníamos trabajando. Un segundo, por favor. En ese orden, el otro texto importante, ningún texto importante, el primer texto y único importante sería ese, discúlpenme. Entonces repasemos. Veníamos trabajando el concepto de sociedad de riesgo, que es un texto de la unidad número 3. Ya veníamos hablando antes de las vacaciones de ese texto, sigan trabajándolo si todavía no lo pudieron ver. Y la idea es ahora trabajar, disculpen un segundo, sobre un texto de la unidad 4. Es decir, que empiecen a trabajar el orden mundial a inicio del siglo XX. Es el texto específicamente. La idea central de ese texto, vuelvo a repetirlas entonces, empezar a entender cómo, tras la caída del mundo bipolar, comienza a estructurarse junto con la globalización como proceso, un mundo multipolar, y en ese mundo multipolar, China comienza a consolidarse como un eje de poder geopolítico. Bien, la idea principal es que con ese texto podamos llegar aproximadamente a las transformaciones del mundo entre el siglo XX, inicio del siglo XXI, perdón, inicio del siglo XXI, hasta el primer cuarto de siglo, es decir, 2015. Y con eso podamos empezar a trabajar un poco la situación geopolítica hoy. Esa es la idea central que tenemos. No sé si alguno tiene preguntas o tiene dudas respecto a alguna entrega o algo. Es el momento.
Perfecto. Como sabían, seguramente también, la otra cuestión es el tema del seminario. Ya las chicas creo que habían trabajado y habían hablado de algunas de las temáticas y las propuestas de seminario que íbamos a tener. Cualquier duda que tengan al respecto también la pueden resolver vía el aula virtual o WhatsApp o como ustedes prefieran. ¿Hay alguna pregunta que tengan o alguna duda? Es el primer encuentro, la idea es no pasarnos de tarea. Entonces, el eje central de este encuentro sería, primero, empezar a trabajar el texto El orden mundial a inicios del siglo XXI. Bien. La segunda cuestión, la semana que viene vamos a trabajar un poco más en profundidad si se quiere, un poco el ordenamiento geopolítico que se va dando en ese primer cuarto de siglo. Es importante que lean ese texto. ¿Por qué es importante? En primer lugar, porque ese texto un poco habilita a entender la situación que se va dando hoy a nivel global. Esta situación tiene que ver tanto con los conflictos geopolíticos en torno a Medio Oriente como la situación de América Latina en el escenario actual, es decir, en el escenario de pandemia. Ese texto va a estar unido a otro texto que lo vamos a comentar ahora. Estoy tratando de ver si está en el aula virtual en este momento y creo que no, pero es este texto sobre la pandemia que les comentaba. Dicho eso, ¿hay alguna consulta o alguna duda que tengan? Florencia, que es generalmente la más activa. No, por ahora quedó todo claro. Más o menos los textos que hay que ir leyendo. Y del tema del parcial, para los que no lo pudieron entregar, 2 semanas. 2 semanas. Si tuviesen dudas o algún problema que hubiese, hagan la consulta por el aula virtual o por el grupo de WhatsApp. Listo. ¿Y las notas? Y las notas cuando terminen de corregirse, porque terminaron de entregar hace poquito. Hoy justo Claro. estuvimos hablando de ese tema, de que habían terminado de entregar todo hace muy poquito y bueno, había quedado que faltaban entregar algunos grupos. Sí. Y que, bueno, por eso hago el comentario, porque justo me comentaban que había cierta preocupación respecto a que no llegaban o no alcanzaban. Y bueno, eso fue un poco lo que comentaron las chicas, de dejar extenderlo 2 semanas más para que puedan hacerlo con más tranquilidad. Claro. Buenísimo, entonces. ¿Alguna pregunta por ahí que quieran hacer o alguna duda que haya quedado? ¿Quedó claro? La idea es trabajar ese texto. Hay un resumen de ese texto en el aula virtual, ni bien entran, el resumen es una breve síntesis del recorrido que figura ahí. Lo que sería importante, si se quiere, en esta etapa es que entiendan que tras el fin de la Guerra Fría, el mundo bipolar pasa a convertirse en un mundo donde todo se regionaliza, se transforma en regiones. Es decir, así como el Mercosur expresa a una región del mundo, la Unión Europea expresa otra región, la alianza entre Rusia y China expresa otra región, lo mismo podríamos decir del ALCA, expresa otra región, incluso con sus contradicciones, esas alianzas o esos acuerdos regionales expresan ese mundo que llamamos multipolar. Que ese mundo se da en ese proceso de liberación de la economía, de apertura económica, en el marco de eso que llamamos la globalización. Y que también junto a ese proceso coexistió o al mismo tiempo se fue dando la consolidación de China como una potencia. Y en algún punto se podría hablar de un declive de los organismos internacionales, si se quiere así. Y no mucho más que eso, porque si no estaríamos dando mucha información y ya veo que la idea no es hoy, por lo menos, darles un montón de contenido o saturarlas con información. Sí es priorizar que puedan entregar el trabajo y sí priorizar que, bueno, empezar a trabajar los textos, acercarse a los textos que empiezan a plantear este nuevo escenario o esta nueva temática, ¿no? La transformación del mundo a inicio del siglo XXI. Chiques, ¿alguna pregunta o alguna duda que haya?
si no tienen dudas, si no tienen preguntas, esto sería un poco la idea del encuentro de hoy. Muchos o muchos ven los videos luego o se acercan luego a este encuentro, así que es lo mismo. La idea principal entonces es acercarse a la lectura de ese texto y a partir de la semana que viene comenzar a transitar o a desenmarañar qué va pasando, cómo se va transformando, si se quiere, la estructura de poder mundial durante todo el siglo XXI, durante toda esta primera parte del siglo XXI. Si no hay más preguntas, por un lado cortaría en Instagram y seguiríamos por el Zoom conversando otros temas, pero que tienen más que ver con preguntas o con algo más puntual y por lo tanto podrían, si ven después el video, pueden hacer las preguntas. Corto esto y seguimos si quieren.